Hay jugadores que parecen estar acabados, destinados a terminar en una liga de bajo nivel, pero esos jugadores criticados, borrados, señalados, llegan a Pumas y parecen ser otro jugador, convirtiéndose en figuras de Pumas y de la liga. Así que en este video vamos a repasar 10 jugadores rehechos en CU. Comenzamos con César el Chino Huerta. El canterano de Chivas cargaba con la etiqueta de ser una de las grandes promesas del rebaño. Sin embargo, su realidad en Guadalajara fue una pesadilla. Entre constantes préstamos a equipos como Zacatepec, Morelia y Mazatlán, el Chino jamás pudo encontrar regularidad cuando regresaba a Chivas. En su última etapa con el cuadro rojiblanco, la presión de la afición era asfixiante. En 26 partidos apenas pudo marcar un gol y no dio ni una asistencia. Era el blanco perfecto de las críticas por parte de la prensa y de la afición, que no se cansaban de abucharlo cada que ingresaba al campo. Pero a mediados de 2022 el destino le cambió la vida. Chivas fichó a Alan Mozo por $2 millones e incluyeron al Chino Huerta en la negociación, prácticamente regalándoselo a Pumas. Tras un primer torneo de adaptación, llegó Antonio Mohamed al banquillo auriazul y el Chino simplemente explotó futbolísticamente. Se convirtió en un extremo encarador, con una garra que conectó de inmediato con la afición. En la apertura 2023, Pumas y Chivas se enfrentaron en los cuartos de final, y el Chino vacunó a su ex equipo, le mostró al mundo entero la famosa playera de Recho en CU y se burló de la afición que meses atrás lo abucheaba. En Pumas se convirtió en uno de los capitanes, figura de la Liga MX, se ganó sus primeros llamados a selección mexicana y terminó cumpliendo el sueño europeo fichando con el Anderlecht de Bélgica. Pasó de ser un descarte en Verde Valle a convertirse en mundialista con selección mexicana. Hoy en día lo vemos consolidado en la Serie A de Italia y como uno de los líderes de la selección mexicana, pero la carrera de Johan Vázquez estuvo muy cerca de estancarse en el norte del país. Tras destacar en la Liga de Ascenso con Cimarrones de Sonora, el Monterrey lo fichó en 2018 y aunque Johan formó parte del plantel de Rayados que fue campeón de la Liga MX y de la Conca Champions en 2019, no era tomado en cuenta. Por ejemplo, en el Apertura 2019 donde Monterrey fue campeón, Vázquez apenas jugó 2 partidos en todo el torneo, siendo el suplente de César Montes y Nico Sánchez y a veces ni siquiera siendo convocado. En total, en casi 2 años en Rayados, el defensa solo llegó a jugar 13 partidos de liga y su carrera se estaba pagando en la banca de suplentes. Fue entonces cuando Pumas decidió rescatarlo para el Clausura 2020 y vaya bendición para el Pedregal. Desde su primer partido se ganó la titularidad, la afición conectó de inmediato con él porque representaba la esencia pura de Pumas, un central que no daba un balón por perdido, que se barría con el alma, implacable en el juego aéreo y un auténtico dolor de cabeza para los delanteros rivales. Junto a Nico Freire formó una muralla que llevó a Pumas a una inesperada final en el Guardianes 2020. Gracias a sus grandes actuaciones empezó a ser convocado a la selección sub-23 y formó parte de la selección olímpica que ganó la medalla de bronce en Tokio. Su vitrina en Pumas fue tan espectacular que el Genoa de Italia no dudó en llevárselo directamente a Europa en 2021. Desde entonces Johan es el mejor defensa mexicano, capitán en el Genoa e indiscutible en selección mexicana. Alan Medina debutó en 2018 con el Toluca. El nacido en Sinaloa llegó a ser visto como una de las grandes promesas del mediocampo mexicano, al grado de que el América lo fichó en 2021, pero en el nido de las Águilas comenzó un calvario de irregularidad. Por sus constantes lesiones, Alan jamás pudo afianzarse y comenzó a rodar en calidad de préstamo por media Liga MX. Pasó por Necaxa, Juárez, Mazatlán y finalmente Querétaro, quien lo firmó de manera definitiva en 2024 y tras casi 4 años dejó de pertenecer al América. En prácticamente todos estos equipos, su rol se reducía a ver los partidos desde la banca, jugando pocos minutos y perdiendo por completo la chispa y el desequilibrio que alguna vez mostró. A sus 27 años parecía estar acabado. Sin embargo, para el Clausura 2025, mientras Medina era suplente en el Querétaro, Efraín Juárez confió en sus condiciones y pidió su llegada a préstamo al Pedregal, y lo que pasó después fue pura magia. Desde sus primeros partidos con la camiseta auriazul, Alan Medina pareció rejuvenecer 5 años, recuperó esa zancada larga, la velocidad, pero sobre todo una entrega en cada partido que hizo que se ganara el cariño de la afición. Se convirtió en el motor dinámico de los Pumas por la banda, siendo pieza fundamental tanto en la recuperación como en la generación de juego, haciendo que Pumas terminara siendo válida la opción de compra. Y aunque una lesión en la jornada 16 ante Juárez lo dejó fuera de la liguilla, Medina ya había dejado su sello. Pasó de ser un suplente ignorado en Querétaro a un futbolista totalmente revitalizado y rehecho en CU. Durante una década, Alfredo Talavera fue el guardián de la portería del Toluca, ganando títulos, distinciones individuales y convirtiéndose en un recurrente en selección mexicana, asistiendo a los mundiales de 2014 y 2018. Sin embargo, justo después de Rusia 2018, el tiempo pareció empezar a cobrarle factura. Alfredo comenzó a mostrar una baja de juego notable, los errores puntuales aparecieron y la misma afición que antes lo idolatraba en el MS10 empezó a abucharlo y a exigir su salida. Para el 2020, la directiva de los Diablos consideró que su ciclo en el máximo nivel había terminado y decidieron dejarlo ir con rumbo al
Pedregal, prácticamente lo regalaron intercambiándolo por el Pollo Saldívar. Mientras a Saldívar le bastaron 2 partidos para demostrar que no estaba para jugar en primera división, Talavera a sus 38 años volvió a ser el mejor portero de la liga. Su impacto en el Guardianes 2020 fue inmediato y brutal. Contagiado por la garra universitaria, Tala blindó el arco auriazul y se convirtió en el líder moral de un equipo que contra todo pronóstico llegó a la final de la liga ese torneo. A base de atajadas milagrosas y una seguridad imponente, Alfredo demostró que estaba más vigente que nunca. El premio a su espectacular resurgimiento en CU no tardó en llegar. Gerardo Martino lo trajo de vuelta a selección mexicana tras más de 2 años de ausencia, consolidándose como el segundo arquero del Tri e incluso colándose en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022 a sus 40 años. José Juan Macías será considerado en su momento el futuro delantero de la selección mexicana, pero la carrera de JJ entró en una espiral descendente sumamente dolorosa. Tras su regreso de Europa y una serie de terribles lesiones de rodilla, Macías jamás pudo volver a ser el mismo. No eran cualquier lesión, eran lesiones que lo dejaban fuera por todo el torneo. Entre la Apertura 2022 y el Clausura 2024 apenas pudo jugar 8 partidos, donde no anotó goles ni dio asistencias. Cuando buscó un nuevo inicio en Santos en 2024, las cosas no mejoraron. En poco más de 7 meses en el equipo, las lesiones solo le permitieron jugar 5 partidos, teniendo que rescindir su contrato de común acuerdo con Santos. A sus 25 años, muchos en el entorno futbolístico ya lo daban por terminado, asegurando que incluso se retiraría, pero a los 6 meses de salir de Santos, cuando se encontraba como agente libre sin ofertas de ningún equipo, apareció Pumas. Efraín Juárez lo llamó y le dio la confianza necesaria. Macías de a poco pudo volver a las canchas. Cuando muchos pensaban que sería un fracaso, JJ anotó 4 goles y dio 2 asistencias en el medio torneo que jugó. Lamentablemente las lesiones volvieron y en la recta final del torneo sufrió una oportuna lesión que lo dejó fuera de la liguilla de la Apertura 2025 y de todo el Clausura 2026. Pumas no solo le devolvió la confianza para volver a romper las redes, lo rescató del olvido y demostró que el talento de JJ Macías no estaba extinto. A Leonel López le sobraba calidad en los botines, pero su carrera se estaba apagando por una alarmante falta de consistencia. Aunque en sus inicios en León demostró tener una visión de juego privilegiada y un guante en el pie derecho, su actitud displicente lo convirtió en un nómada de la Liga MX. Pasó por Toluca sin pena ni gloria y tocó fondo cuando fichó por el América en 2019. En el nido estuvo completamente borrado y viendo los partidos desde la tribuna, parecía el típico caso de talento desperdiciado que terminaría vagando por equipos del viernes botanero, pero la directiva de Pumas decidió correr el riesgo y lo vistió de azul y oro a principios de 2020. La afición universitaria lo recibió con dudas, no solo por su pasado americanista, sino por una reputación de ser un futbolista que caminaba en la cancha, pero bajo la disciplina de Andrés Lilini, a León no le quedó de otra más que correr y contagiarse de la garra del Pedregal. El cambio de chip fue inmediato. Al ingenio que ya tenía para distribuir el balón, le sumó un sacrificio defensivo que nadie le conocía. Se adueñó por completo del mediocampo auriazul, regalando joyas como aquel golazo memorable desde media cancha contra Toluca y firmando una Conca Champions 2022 espectacular, donde fue el motor para llegar a la final. López no solo limpió su historial, sino que demostró que la mística universitaria puede enderezar cualquier carrera. Vivir a la sombra de un delantero que tiene encendida toda la Liga MX puede sepultar las aspiraciones de cualquiera. Eso fue exactamente lo que padeció Robert Morales durante su estancia en el Toluca. El atacante paraguayo aterrizó en el fútbol mexicano con un cartel interesante gracias a su potencia y olfato goleador, pero se topó con una pared en el infierno. Paulinho se adueñó por completo de la delantera de los Diablos Rojos, destrozando las redes cada fin de semana y dejando a Morales relegado a la banca. Con escasos minutos en la cancha y participaciones fugaces que no le permitían agarrar ritmo, su cotización comenzó a caer y en el entorno de la liga ya se le catalogaba como un costoso error extranjero. Pumas vio una oportunidad perfecta, levantó la mano y consiguió una cesión para convertirlo en el referente en ataque que el equipo tanto necesitaba. Robert entendió de inmediato el ADN del club. En apenas 6 meses en el Pedregal, la Pantera explotó a un nivel superlativo, firmó 10 goles en 25 partidos, una cifra idéntica a la que le había costado 2 años conseguir con el Toluca. Se volvió en el terror de los defensas rivales gracias a su presión insistente, sus desmarques al espacio y una contundencia implacable. Aunque el título se quedó cerca, Morales le demostró a toda la Liga MX que no era ningún petardo, simplemente necesitaba la playera de Pumas para desatar todo su poderío. Arturo El Palermo Ortiz, el defensa central, debutó con León en 2013, pero nunca tuvo la continuidad necesaria. Al salir de León en 2016 se despidió de la Liga MX y estuvo por años en equipos de la Liga de Ascenso como Mineros de Zacatecas, Leones Negros y Correcaminos. A sus 28 años, la ventana para consolidarse en el máximo circuito se veía prácticamente cerrada y todavía más al no haber ascenso, pero el destino dio un giro inesperado cuando Pumas lo fichó a mediados de 2021, pero para jugar en su filial Pumas Tabasco, nadie, absolutamente nadie, veía lo que estaba por venir. La oportunidad de oro tocó a su puerta
puerta tras la repentina salida del ya mencionado Johan Vázquez al fútbol europeo, Andrés Lilini no dudó, subió al Palermo al primer equipo y lo aventó al ruedo. La respuesta de Ortiz fue un golpe sobre la mesa, se afianzó en la central como si llevara 10 años jugando en primera división, con una sobriedad impecable, un juego aéreo y un liderazgo nato, se convirtió en el jefe de la saga auriazul y el pilar defensivo que llevó a Pumas a la final de la Conca Champions 2022. Su nivel fue tan descomunal que en abril de 2022 debutó con selección mexicana a sus casi 30 años en un amistoso ante Guatemala en Estados Unidos. El Palermo demostró que el talento no tiene fecha de caducidad cuando encuentras tu lugar en el mundo. Imagínate tener 29 años, llevar casi una década picando piedra en el fútbol y darte cuenta de que tu carrera simplemente no va a ningún lado. Esa era la dolorosa realidad de Julio González en 2020. Tras debutar con Santos, el arquero pasó años viviendo a la sombra de gigantes como Osvaldo Sánchez, Agustín Marchesín y Jonathan Orozco. Buscando minutos, probó suerte en la Liga de Ascenso con Tampico Madero y luego fue a parar al Veracruz, donde ni siquiera lo tomaban en cuenta para el primer equipo. Al no encontrar sitio en México, tuvo que salir del país e irse a jugar un equipo semiprofesional en España, y cuando estaba analizando seriamente el retiro, apareció Pumas. Necesitaban un portero suplente de confianza y así lo contrataron. Lo que parecía que sería otro torneo más sentado en el banquillo se transformó en la oportunidad de su vida. Una lesión de Talavera lo obligó a saltar a la cancha de emergencia en la recta final del Guardianes 2020 y Julio respondió con actuaciones monumentales, siendo pieza clave para aquella histórica remontada ante Cruz Azul y llevando al equipo hasta la final. Pero su consagración absoluta llegó en la apertura 2023. Tras la salida de Talavera, Julio se adueñó por completo de la titularidad, se convirtió en el héroe de la afición y alcanzó un nivel tan alto que no solo alejó los fantasmas del retiro, sino que a sus 33 años se ganó su primer llamado a selección mexicana y terminó siendo el portero titular de México en la Copa América 2024. Lamentablemente, por problemas en el vestidor, tuvo que salir del equipo en diciembre de 2024. Finalmente terminamos con Jordan Carrillo. Con apenas 24 años, la carrera del mediocampista amenazaba con sumarse a esa larga lista de joyas mexicanas que se quedan en el pudo ser. Tras un paso muy gris por Europa con el Sporting de Gijón, Jordan regresó a Santos buscando recuperar su magia. Sin embargo, el entorno en Torreón fue hostil. Desde su regreso en 2024 jugó un total de 60 partidos y únicamente pudo hacer 2 goles y 3 asistencias. Dejó de ser el consentido de la afición, que ahora exigía su salida. Fue entonces cuando de cara al clausura 2026 Efraín Juez lo sumó a su proyecto. Llegó cedido a Pumas y al llegar pareció ser otro jugador. Vestirse con la camiseta universitaria fue el detonante que liberó todo el fútbol que Carrillo llevaba dentro. Se convirtió en el cerebro, el alma y la fantasía del ataque auriazul. Jordan destrozó el torneo a punta de regates, visión de juego y una personalidad de crack. Lo mejor vino en la liguilla, donde se vistió de héroe clavándole un doblete a la América para eliminarlos y un auténtico golazo a Pachuca que metió a Pumas a la gran final. Carrillo finalizó el torneo con 6 goles y 3 asistencias. Increíblemente, antes de llegar a Pumas tenía solo 5 goles y 3 asistencias, superando en un torneo con Pumas las contribuciones de gol que tenía en toda su carrera. Cuando llegó a Pumas valía apenas 1.5 millones de euros, hoy vale 8 millones de euros. Se metió en la prelista de la selección mexicana para el mundial y se convirtió en el deseo de toda la liga. Al final Santos, el dueño de su carta, lo vendió por poco más de 5 millones de dólares a Chivas. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que otro recho en CU faltó. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.